Hola, Dios te bendiga grandemente, que sea la paz de Cristo con cada uno de ustedes. Quiero estar compartiendo con ustedes hoy una enseñanza, la cual tuve el privilegio de estar llevando este jueves pasado con el grupo. El tema de esta enseñanza es en sintonía. Y para comenzar esta enseñanza estuve compartiendo el texto base de Mateo 7:24, del cual vamos a estar haciendo lectura ahora rapidito. Y dice así: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Aleluya. El que sigue la enseñanza de Jesucristo se considera sabio. Esa es en la Nueva Traducción Viviente que podemos encontrarlo. Así que es importante seguir las enseñanzas de Cristo para poder edificar sobre la roca y no ser derribados. Y para compartir y llevar el desarrollo de este maravilloso tema, estuve compartiendo la definición de sintonía de la Real Academia Española, pero abundé un poquito más en otros tipos de definiciones que encontramos. Y dice así: entendimiento, coincidencia, escuchar, conexión emocional, pensamiento mutuo. Y también estaba hablando de los pensamientos de Dios en nosotros y de la conexión espiritual. ¿Por qué? Porque la sintonía yo la quería llevar a la sintonía con el Señor. Estar en sintonía es estar conectado. Estar en sintonía es estar conectado en pensamientos, conectado en espíritu. Y por eso quería llevar esta maravillosa enseñanza y utilicé la historia de José, que se encuentra en Génesis del capítulo 37 al 50, para compartir la historia de José y así enseñar de qué manera uno se puede mantener en sintonía, lo que significa estar en sintonía y cómo José se mantuvo en sintonía durante 13 años que esperó para el cumplimiento del propósito del Señor en su vida. Y hablemos de José rapidito. Pues mira, José, siendo el número 11 de 12 hermanos, hijo de Jacob. ¿Quién fue Jacob? Hijo de Isaac. ¿Quién fue Isaac? Hijo de Abraham. Abraham, el cual se le entregó una promesa de ser padre de multitudes. Así que Dios va a cumplir esta maravillosa promesa a Abraham, y el inicio de ese cumplimiento va a ser por medio de José. Por medio de José, para la multiplicación ¿de qué? De Israel. Pero antes de esto, acontece que José tiene que pasar por diversos procesos para llegar a este cumplimiento. Y es en donde vemos que José es vendido por sus hermanos como esclavo. Como esclavo, sus hermanos les envidiaban, sus hermanos le tenían celo, porque José también, vamos a decirlo así, era el favorito de papá. Era el favorito, papá le regaló una túnica, era el favorito de papá porque papá lo tuvo con la mujer que más amaba, con la esposa que más amaba, y lo tuvo en su vejez. Así que José era el favorito de papá. Ellos le tenían envidia, ellos detestaban a José, pero José también había tenido dos sueños en donde Dios le mostraba y le revelaba con símbolos qué acontecería con él. José repite estos sueños, se los cuenta a sus hermanos, más envidia, sus hermanos le tienen más celo, más resiña, y acontece que llega un momento en donde sus hermanos planifican matarlo, matar a José. Pero este plan de matarlo cambia y ellos deciden sacarle cierto beneficio a su hermano. ¿Cómo? Vendiéndolo como esclavo. Así que cogen a José, lo atrapan, lo tiran en una cisterna, luego lo venden como esclavo, y José llega a Egipto y cae en las manos de un guardia llamado Potifar.
Dice la palabra del Señor que Jehová estaba con José. Por tal razón, José, aún siendo esclavo, era prosperado. Y la bendición de Jehová estaba en la casa de Potifar, porque José estaba en la casa de Potifar. Pero esto no quedó aquí. A José le iba bien en casa de Potifar, pero aconteció otro proceso y otro problema. ¿Y cuál fue? Que el esposo de Potifar se empeñó en que quería estar con José, quería acostarse con José. Pero José, siendo fiel a Jehová y evitando el pecado, dijo que no, le dijo que no a esta mujer, y también por, ¿verdad?, guardar fidelidad a su amo. Pero esta mujer no se conformó con esto, y José, en un momento en donde ella se le tiró encima, él salió huyendo, y esta mujer, por rabia y por enojo, inventó una malvada mentira. ¿Y cuál era la malvada mentira? Que José le había intentado hacer daño y abusar de ella. Potifar obviamente le cree a su esposa, se enoja y coloca a José en prisión, de esclavo a preso. José estaba de esclavo a preso, pero vemos cómo en medio de este proceso José se mantuvo ¿en qué? En sintonía con el Señor. José se mantuvo fiel con el Señor, no falló, no pecó y se mantuvo en sintonía con el Señor. Luego de esto sabemos que dice la palabra que José es posicionado en la prisión también porque Jehová estaba con José, y José interpreta el sueño de un copero y un panadero que fueron enviados a la cárcel por el faraón. El copero iba a vivir, el panadero iba a morir, y José le dice al copero: acuérdate de mí cuando estés allí. Pero el copero no se acordó de José, porque no era el tiempo de José salir de la cárcel, no era la voluntad del Señor todavía. Así que luego que el copero y el panadero salen, José queda 2 años más preso, 2 años más preso, hasta que el faraón tiene un sueño en donde nadie podía descifrar, nadie, ni los inteligentes, ni los sabios, ni los adivinos, nadie podía descifrar el significado de este sueño. Y llegó el momento en donde el copero se acordó de José, y se acordó el copero de José y le comentó que había un hombre que sí podía descifrar el sueño. Esto se lo comentó a Faraón, así que Faraón lo saca de la cárcel, lo bañan, lo preparan, y José, dándole toda gloria al Señor, le dijo a Faraón: sí, el que puede interpretar tu sueño es Jehová, es Dios. Así que José le interpreta el sueño a Faraón: 7 años de abundancia, 7 años de escasez, y prepara y le explica un plan para poder sobrellevar este tiempo de escasez. Y es en donde el copero, es en donde Faraón coloca a José como gobernante de Egipto, y José es posicionado, y ahí es donde es abierta esa puerta maravillosa para que su pueblo Israel llegara a Egipto en el tiempo de escasez y comenzara la multiplicación de Israel en Egipto. Porque luego de esto, claro está, se encontraron, José tuvo que tener una restauración. José entendió que todo esto era propósito del Señor, y ellos llegaron, la familia llegó a Egipto, y luego siguió aconteciendo la multiplicación. Estuvieron 400 años ahí hasta ser libertados por Moisés. Pero realmente quiero llevarte rápido a esta enseñanza. José se mantuvo en sintonía, aún siendo esclavo, aún siendo preso. No faltó al Señor, y el Señor aún en su escenario lo prosperó. El Señor aún en su escenario estaba con él. Y el cumplimiento del Señor para la vida de José fue hecho. Así que sigue perseverando, no importa el escenario que te encuentres. Mantente en sintonía y conectado con el Señor. Lee, ora, busca su presencia.
busca su presencia y cree que el propósito del Señor se va a cumplir en tu vida, porque Dios está contigo. Cristo está contigo. Mantente en sintonía con el Señor y tu casa no será derribada. Vendrán tempestades, pero permanecerás, porque estás cimentado sobre la roca que es Cristo. Mantente en sintonía. Dios te bendiga. Un fuerte abrazo.